Sé que tus días cada vez se hacen más difíciles de llevar. No es flojera, porque tu cerebro no quiere levantarse. Si lo que acabo de decir te está sucediendo, te llega al corazón, este video es para ti. Te voy a explicar qué han descubierto la neurociencia y la psicología al respecto y cómo salir de esta situación. Te voy a mostrar los casos más comunes. Empecemos por el primer caso. Nos llegó el caso de Carlos. Él tiene 30 años, tiene una vida normal, duerme entre 6 y 7 horas. En la mañana se levanta, se alista, sale hacia el trabajo y vuelve a la noche. Sin embargo, últimamente siente que no descansa bien. Apenas se despierta, empieza a sobrepensar en todo lo que tiene que hacer durante el día. Cuando se tiene que levantar, se dice a sí mismo 5 minutitos más, pero esos 5 minutos se convierten en 20 minutos. Ahí siente una angustia en el pecho terrible porque sabe que puede llegar tarde. Entonces se levanta asustado y de mal genio, pierde totalmente el apetito, así que solo se toma un café y sale corriendo para el trabajo. Bueno, empecemos. Pues primero imagínate llevar ese ritmo todos los días. Definitivamente no es saludable para la mente ni para el cuerpo, para el organismo, ya que ni siquiera está desayunando. ¿Qué dice la neurociencia? Carlos definitivamente no tiene una falta de voluntad. Él se para por la mañana, quiere ir al trabajo, pero lo que tiene es un cansancio acumulado. Las investigaciones de Matthew Walker nos dicen que el sueño fragmentado o insuficiente, así se duerman las 7 horas, pero no de corridas, reduce la capacidad de la corteza prefrontal para regular la amígdala hasta en un 60%. Quiere decir que pues ya va a crecer y va a generar algo que es una especie de temor en el cuerpo. Entonces, el cerebro de Carlos empieza cada día en modo de alarma y no de acción. O sea, en el momento en que se despierta asustado y no con la voluntad de levantarse con ganas de hacer lo que tiene que hacer. Además, los estudios sobre ritmos circadianos confirman que las personas con cronotipo vespertino, naturalmente que son más activas por la noche, tienen mayor dificultad para iniciar tareas matutinas. No es pereza, sino es biología cronobiológica. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Vamos a hacer la activación conductual. O sea, no esperar a tener energía para actuar, sino que actuamos primero para generar la energía. En este caso, el movimiento físico libera la dopamina, la norepinefrina y con ello estimulamos estos neurotransmisores que la corteza prefrontal necesita, perdón, para prenderse, para encenderse. Vamos a realizar los tres siguientes pasos. El primer paso es la regla de los 2 minutos físicos. Al iniciar el día, pues todavía no decides nada. Solo mueve los pies al piso antes de comenzar a pensar en cosas y a imaginarte el día que tienes. Solo descuelga los pies con tu fuerza de voluntad, descuelga los pies y toca el piso. Luego siéntate en la cama y no pienses en nada más. No veas hacia el futuro, solo levanta de la cama. Inmediatamente te levantas, lo que vas a pensar es que vas hacia el baño. Naturalmente, todos vamos hacia el baño. De ahí en adelante todo va a ser mucho más fácil. Entonces el cerebro interpreta ese movimiento como una señal de que el entorno es completamente seguro. Se empieza a quitar ese sistema de alarma con el que nos levantamos en la mañana. El paso 2 que Carlos debe realizar y tú puedes realizar
es rediseñar la noche, o sea, la noche anterior. Primero vamos a identificar el pensamiento que está saboteando la mañana y que hace que pospongamos ese momento de ir a dormir temprano. ¿Por qué? La terapia cognitivo-conductual, creada por el psicólogo Aaron Beck, parte de una idea muy simple. Lo que piensas afecta lo que sientes y lo que sientes afecta lo que haces. Entonces, si identificas el pensamiento que te está saboteando, puedes cambiarlo y con él cambiar el comportamiento. Lo que se entiende muy fácil, obviamente al desarrollarlo pues no va a ser tan fácil, pero tampoco es muy complicado. En el caso de Carlos, el pensamiento que lo está saboteando en la noche podría ser algo como que todavía no tengo sueño, voy a ver el celular otro ratico, o mañana me acuesto más temprano, o si me acuesto ya, igual no voy a poder dormir, que es como de lo más común, que lo que pensamos es que voy a ver una película porque pues me estoy trasnochando, me desvelo y no puedo dormir por tanta pensadera, entonces voy a ver una película. Entonces, ese tipo de pensamiento lleva a que uno se acueste más tarde y acostarse tarde produce el sueño fragmentado. Quiere decir que no completamos todos los ciclos del sueño y asimismo nos vamos a despertar agotados. El problema en sí de la mañana para levantarnos nació la noche anterior. Así que si ese es tu caso, la solución más efectiva y que conlleva mejores resultados es colocar una alarma para acostarse, o sea, en la noche, y otra alarma para levantarse. Vamos con el paso 3. Vamos a aplicar en este caso el estoicismo al caso de Carlos y vamos a crear una rutina que es la siguiente. Comienza con lo que tienes, donde estás. No necesitas sentirte bien para hacer lo pequeño. Lo pequeño te va a hacer sentir bien y el cerebro sigue a la acción. No es suficiente con que lo tengamos en la mente, sino que lo ejecutemos para que el cerebro aprenda de lo que estás haciendo en la realidad. En vez de esperar a estar motivado o sentirse motivado o inspirado, puedes hacer algo mínimo, algo pequeño. Ejemplo, bañarte, bajo los pies de la cama, me levanto, entro al baño. De ahí para allá es mucho más fácil. Si ahí me hace falta, si ahí me hace falta un poco de motivación, pues lo que hago es prepararme un desayuno que me guste harto. Puede ser, no sé, el desayuno que tú quieras, que de verdad te guste y te motive. Esto va a crear un premio en tu cerebro y te va a motivar a seguir con el resto de las actividades. Después puedes pensar en algo más grande, como por ejemplo hacer ejercicio una vez por semana, no levantarte y todos los días empezar a hacer ejercicio, sino una vez a la semana, con algo mínimo. Puedes salir a caminar en la mañana, una vez a la semana. Y así cada vez se puede ir avanzando en esta rutina. La recomendación para Carlos es que si estos ejercicios no funcionan en unas 2 o 3 semanas, pues se acerque directamente con un psicólogo o una persona profesional que pueda orientarlo en su caso específico. Continuemos con el segundo caso. Nos escribe Laura, de 29 años. Es muy eficiente en su trabajo, pero lo que nadie sabe es que cada mañana, cuando piensa en lo que tiene que hacer, llega una voz que le dice, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si la embarro? ¿Y si decepciono a mi jefe? Entonces siente el deseo o las ganas de no ir para no tener que afrontar el fracaso, porque en la habitación hay un lugar seguro en donde la derrota no existe.
Cuando finalmente se decide a ir, llega a su trabajo desgastada emocionalmente, tensa y sobrecargada de pensamientos que no tienen fundamentos reales, solamente situaciones que están en su imaginación. Bueno, este es un caso también muy común, bastante común, que es todavía no empiezo porque tengo que hacerlo perfecto. Esto pues es perfeccionismo desadaptativo o miedo al fracaso y aparece esto que se llama la evitación cognitiva. Veamos qué sucede. El perfeccionismo activa la corteza cingulada anterior. Les voy a dejar una imagen para que tengan una idea de qué se trata. Y es la zona del cerebro que monitorea errores y conflictos. Cuando Laura anticipa el error, dispara una señal de alarma que la amígdala interpreta como un peligro real. El cerebro de un perfeccionista experimenta el miedo al fracaso exactamente igual que experimenta un miedo físico. Es indistinguible a nivel neurológico, porque para distinguirlo nosotros razonamos de acuerdo a la experiencia, pero como tal el cuerpo en su biología pues no puede distinguirlo porque vive dentro de nosotros y no contempla el exterior o el entorno. Hay unos estudios que se han realizado, en este caso pues en la Universidad Complutense de Madrid, que confirman que el perfeccionismo desadaptativo es uno de los predictores más sólidos de procrastinación o de posponer las situaciones o las acciones, pero de forma crónica. No porque el perfeccionista sea algo malo o porque la persona sea vaga y que todo lo resuelve en su imaginación, sino porque el umbral de inicio es tan alto o la expectativa es tan alta que prefiere no empezar. Veamos cuál sería la solución para Laura o para la persona que en este caso nos esté viendo. Lo primero que podemos hacer, el primer paso de tres. En este caso podríamos aplicar lo que es el contrato del 70%. Entonces, cada mañana, antes de arrancar, repite, hoy voy a dar el 70%, que todos nos levantamos por la mañana a decir, hoy sí voy a dar el 100%, pero hay personas que sienten que la expectativa es demasiado alta y agobia y no lo pueden realizar en su mente, entonces renuncian antes de empezar. Sería más fácil que hablemos de un 70%, 60%, pero que sea sostenido y de ese 60%, 70% en el día, para nosotros, de acuerdo a nuestro esfuerzo, va a ser el 100%. Y como dice el dicho, es mejor el 50% de algo que el 100% de nada. En este caso no estamos hablando de rendirse, sino es una estrategia neurológica. El cerebro necesita un umbral de inicio que pueda cruzar, que no sea imposible. Entonces, vamos a realizar este ejercicio todos los días, imaginándonos y clasificando por importancia un 70% de las cosas que podemos hacer y el otro 30%, 40% vamos a irlo resolviendo en el día, pero sin atormentarnos por eso, o lo podemos delegar, o lo podemos posponer, pero inicialmente arranquemos con el 70%. Paulatinamente vamos a ir escalando esa cifra hasta que nuestra mente no se agobie al pensar en el 100% de las cosas que tengo que hacer. Sé que todos estarán pensando, pero en el trabajo me van a decir que cómo así que yo no estoy haciendo el 100% de las actividades. Claro, lo vas a realizar, pero en la mañana solo vas a pensar en el 70% de las actividades. Continuemos con el paso 2.
Vamos a recurrir nuevamente a la noche y cada noche vas a escribir 3 cosas que hiciste bien en el día. No perfectamente, sino bien. Así vas a estar reentrenando a la corteza cingulada. Si quieres te dejo otra imagen por acá para buscar aciertos en lugar de errores, para que la capacidad de frustración no ahogue tu día. Con el tiempo va a ir cambiando el sesgo de detección del cerebro. Quiere decir que tú vas a empezar a motivar el cerebro y vas a empezar a crear una estructura en tu cerebro a base de premios y no tallando los errores. Sigamos con el paso 3. Vamos a referirnos a Marco Aurelio y el amor fati. ¿Qué quiere decir esto? El significado en latín es amor al destino. No busques que todo lo que ocurra como tú quieres. Quiere lo que ocurre como ocurre. Esa es la aceptación activa y el amor por el destino, abrazando todo lo que sucede, sea bueno o no tan bueno, como necesario. En este caso no hablamos de que esto sea una resignación pasiva, sino amar el destino, todos los sucesos y convertir todos los obstáculos en lecciones para la grandeza humana, la grandeza de nosotros. Veámoslo como un juego de retos. Cuando te ponen un reto dentro del juego, para ti es divertido tomar ese desafío, porque ese es el juego. Aquí estamos hablando de que se trata de nuestra vida y que el juego es el destino y nos va a poner obstáculos porque así funciona y en vez de rendirnos antes de superar los obstáculos, podemos tomarlo como un desafío divertido y analizar que todo lo que estamos haciendo es un aprendizaje a través de los retos, no es un castigo, es un aprendizaje. Bueno, continuemos con el caso 3. Miguel tiene 33 años, trabaja y tiene una niña de 8 años. Además, cuida de su mamá, una persona de la tercera edad, algunos días, y administra un pequeño negocio de comidas rápidas. Su lista al empezar el día no tiene 5 puntos, sino 25 puntos, así que su estrés al despertar es bastante agudo. Y justo ahí, en donde debería organizar el día, no lo hace porque su lista es demasiado abrumadora. Y lo más lógico que puede hacer es no hacer nada. Entonces, pasa 40 minutos en la mañana pegado al celular, viendo noticias y shorts. Entonces, pasa 40 minutos en la mañana pegado al celular, viendo noticias y shorts, no porque quiera, sino porque su cerebro encontró la única salida disponible del caos, la distracción como anestesia. Bien, veamos este caso de Miguel que a todos nos pasa, nos ha pasado en algún momento de la vida, nos sigue pasando, y es que tenemos tantas cosas que hacer que estamos agobiados de una lista tan grande de tareas y decidimos soltar, soltarlo como si se tratara de una terapia emocional en donde ya no me voy a ocupar de las cosas que no están en mis manos. Pero estas cosas, como este tipo de listas de labores, sí están en nuestras manos. Son cosas que sí podemos solucionar.
pero que nos están agobiando y la solución no es soltar y distraernos, sino la solución es organizar. Organizar para que rinda el día. Entonces, esto tiene un nombre. Lo que Miguel experimenta se llama parálisis por análisis. Cuando la corteza prefrontal enfrenta demasiadas opciones sin jerarquía clara, o sea, que no tienen un orden de importancia, el costo cognitivo de decidir se vuelve tan alto que el cerebro activa el sistema de recompensa inmediato. O sea, va a buscar algo que me saque de allí y me genere un bienestar o me dé una recompensa. En este caso, pues vamos a scrollear noticias o cualquier cosa que libere la dopamina. Ver televisión, shorts, lo que estaba hablando él que hacía. O simplemente salgo y me doy una vuelta y luego cuando llego ese pensamiento vuelve y me agobia, entonces hago otra cosa y hago otra cosa y todo el tiempo estoy haciendo actividades para huir de ese pensamiento en vez de utilizar ese tiempo para organizarlo, pero pues aquí estamos hablando de que pues es tanta la presión todos los días de la vida, pues que definitivamente siente que no puede vivir así y el cerebro automáticamente busca un escape para proteger la integridad de la persona. Ya sabemos qué es lo que pasa en este caso. Vamos a ver cuál sería una solución basada en la activación conductual. En este caso vamos a hablar de la técnica Pomodoro que trata lo siguiente. Vamos a trabajar en sesiones de 25 minutos separadas por descansos y así vamos a maximizar la concentración sin sentir que estamos agobiados por la cantidad de tareas que debemos realizar en el día. Primer paso, Miguel debe elegir una tarea antes de dormir. ¿Cómo lo va a hacer? Va a escribir en un papel, preferiblemente que no sea en el celular porque nos da la tentación de mirar otras cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo y puede afectar la concentración. Entonces, preferiblemente en un papel. Vamos a escribir la única tarea que va a definir la mañana exitosa. Solo una tarea que va a resolver la mañana. Eso va a crear una claridad en nuestra mente y el cerebro va a descansar porque siente que ya resolvió el día, aunque no en su totalidad. Esa claridad y ese descanso del cerebro pues nos va a mejorar la actitud frente a las siguientes actividades. ¿Por qué lo hacemos la noche anterior? Porque el caos nocturno va a producir el caos matutino o el caos en la mañana siguiente. Así que al programar una tarea de noche o la noche anterior, el cerebro va a descansar más, Miguel va a dormir mejor y en la mañana se va a levantar con mucho más ánimo, mucho más lúcido y va a afrontar las tareas que debe realizar con una mejor actitud y sobre todo teniendo la claridad de que cuál es la actividad por la cual debe arrancar y darle el 100% de su atención. Veamos el paso 2 que podemos tratar para el caso de Miguel. Tratemos en este caso el bloque de 25 minutos, que es el bloque Pomodoro, que es de Francesco Cirillo. No planees el día entero al comenzar, sino solamente el primer bloque o los primeros 25 minutos. El cerebro abrumado solo puede comprometerse con lo que puede ver. 25 minutos son visibles, pero todo el día como que se nubla, ya no va a ser tan claro lo que vamos a realizar durante tantas horas durante el día, pero 25 minutos sí lo podemos ver con claridad. Entonces, todo el día sería demasiado, pero después de haber planeado y ejecutado los primeros 25 minutos y luego
haber planeado el descanso, como lo habíamos dicho desde un inicio, viene la continuación de las actividades y ya no se va a sentir acumulativo porque estuvo seguido de un descanso. Lo que vamos a ver es que tenemos una segunda tanda de 25 minutos y así vamos a tener más control de las actividades y el descanso pues va a ser la recompensa en vez de desatender las obligaciones por querer una recompensa instantánea como puede ser la dopamina, sino que el descanso va a ser el premio de los primeros 25 minutos y luego de los siguientes 25 minutos y los siguientes 25 minutos. Así podremos entrenar mucho mejor a nuestro cerebro para que no se frustre o se agobie debido a la cantidad de actividades. El paso 3, vamos a llamarlo la dicotomía del control. O sea, esto es un contraste. Cuando nos referimos a la dicotomía es hablar de blanco y negro, bueno o malo, arriba abajo. Entonces vamos a dividir cada problema en lo que depende de ti y en lo que no. Ahí entra la dicotomía, que divide en dos, lo que sí y lo que no. Ocúpate solo de lo primero, en lo que está bajo tu control y en tus manos. De las 25 tareas que tiene Miguel en la lista, quizás 8 dependan de él, de que él tenga que hacerlas personalmente y sí o sí estén como prioridad. El resto puede esperar, el resto se puede delegar, el resto se puede administrar o simplemente al solucionar los primeros 8 problemas o las 8 actividades del día, las demás en cascada se van a ir solucionando. Sí, suena que tal vez no es tan efectivo, pero a nivel neurológico y psicológico funciona bastante bien porque vamos a quitar el cansancio antes de empezar las actividades. Al hacer tus 8 actividades importantes, vas a sentir que eres capaz de hacer lo siguiente y cumplir con toda tu agenda. Entonces, si tú decides caminar 5 cuadras, al terminar las 5 cuadras, te vas a dar cuenta al terminarlas que, no fue tan difícil. Creo que puedo caminar otras 5 cuadras. Lo mismo pasa con esto. Si pensamos solamente en 8 actividades, al terminarlas muy seguramente vamos a decir, yo puedo realizar las siguientes actividades y así no nos vamos a agobiar antes de empezar las actividades que tenemos para el día. Continuemos con el último caso. Andrea tiene 36 años. Ella no está mal, pero tampoco está bien. Está ahí. Se levanta, hace sus cosas, va al trabajo, pero hay algo que no puede reconocer. Una sensación de que todo lo que hace no tiene importancia, no se siente en crisis, no hay una razón clara para poder arrancar. Solo hay una especie de neblina que hace que el esfuerzo parezca desproporcionado para el resultado que obtendrá. Bueno, sí, este es un caso difícil de reconocer porque aparentemente la persona está bien. Entonces, veamos el caso de Andrea, se llama. Mm, este caso sí es bastante frecuente, sobre todo en adultos mayores de 30 años, porque ya la experiencia hace que uno haga las cosas en piloto automático. Y tampoco es una depresión, pero sí estamos hablando de una desconexión. Y y la procrastinación es ese síntoma visible, pero hay algo que va mucho más adentro, algo más profundo detrás de todo esto.
¿Qué dice la neurociencia y la psicología? El sistema dopaminérgico, que es el de la motivación, no se activa ante tareas que el cerebro no conecta con ninguna recompensa significativa. Es decir, tu cerebro es un administrador de energía muy estricto. Si él no ve una ganancia emocional sobre todo, pues va como que a cerrar el grifo o la llave de la dopamina o el combustible de lo que, de la energía que tú sientes al hacer las cosas. Entonces, cuando una persona pierde ese vínculo entre las acciones y esos valores profundos del por qué hacer las cosas, el núcleo accumbens, voy a dejar una imagen por acá, que es el centro del placer y la gratificación, produce menos dopamina anticipatoria. Recordemos que la dopamina es anticipatoria, es como una moto. Primero entra la gasolina para que cuando tú aceleres el motor ande con más fuerza o con menos fuerza. Lo mismo pasa con el cerebro, inyecta dopamina para que tengas esa energía y lograr los resultados. Entonces, sin ese combustible, que es la dopamina anticipatoria, pues todo va a costar el doble. Ahora vamos a ver qué dice Viktor Frankl desde la logoterapia y los estudios modernos de psicología existencial que coinciden con algo. Y es que el ser humano puede soportar lo que sea si tiene un para qué. Cuando ese para qué desaparece o nunca existió, incluso algo tan sencillo como levantarse de la cama por las mañanas se va a volver una lucha que cansa. Por eso, a veces nos sentimos cansados antes de empezar el día, porque ya tuvimos que gastar energía luchando contra nosotros mismos para levantarnos de la cama. Y esto hace que no sintamos la alegría de levantarnos en la mañana y de disfrutarlo todo y maravillarnos de todo, sino que arrancamos con esa lucha. Entonces, veamos cómo la terapia de aceptación y compromiso podría ayudar a Andrea. La terapia de aceptación y compromiso de Stephen Hayes propone algo que va contra toda la lógica motivacional que conocemos, que es no busques las ganas, busca los valores, porque en sí los valores no dependen del estado de ánimo con el que nos hayamos levantado, sino que los valores siempre van a estar allí aunque no nos sintamos bien o aunque no te sientas bien o aunque el día parezca que va a ser gris, esos valores no cambian, pero el entusiasmo sí. Así que vamos a aferrarnos a lo que no cambia, a lo que es estable, que son nuestros valores. Entonces, el primer paso que Andrea puede aplicar es el ejercicio de epitafio de Hayes que propone lo siguiente. En la noche escribe. Volvemos a referirnos a la noche anterior. ¿Qué quiero que digan de mí cuando ya no esté? No lo que esperas lograr, sino lo que quieres haber sido. Eso que te imaginaste como siendo tú un superhéroe, escríbelo. Escribe eso. ¿Qué es lo que quieres haber sido? Eso que escribes son los valores reales, los que tienes guardados muy al fondo, muy adentro en tu subconsciente, en tu corazón, en tu alma. Por tanto, cada mañana una acción pequeña en esa dirección, hacia esos valores, no para el trabajo ni para la familia, sino para esa persona que tú quieres haber sido, nos va a dar un excelente resultado porque vamos a traer a nuestra realidad
esos valores que tenemos guardados como persona. Paso 2. Hay que reconectar la acción con el valor. ¿Cómo así? Sencillo. En vez de decir, voy a ir al trabajo como sea, porque me toca, porque si no, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a cambiar esas frases y vamos a decirle a nuestra mente, voy a ir al trabajo porque estoy construyendo mi sueño y ese dinero y ese esfuerzo me ayudará a llegar a donde quiero. Puede ser tu independencia, comprar un apartamento, un carro, buscar un mejor lugar, un puesto en tu trabajo, eh, mm, finalizar el semestre con buenas notas, mejorar tu relación, lo que sea importante para ti. Entonces, hablamos de independencia, crecimiento, educación, puede ser el bienestar de tu hijo o tu hija, la estabilidad financiera de tu familia para que, digamos, tu hija pueda estar en un buen colegio, para que pueda aprender, o si tu hijo ya está grande, para que pueda entrar a la universidad, o, en fin, muchas metas que nosotros día a día tenemos claras y que a veces se nos olvida y pensamos más en el tener que ir a trabajar que en la meta por la cual estamos trabajando. Entonces, solo esto necesita ser importante para ti. No necesitas cumplir la expectativa de nadie más, sino que sea realmente importante para ti y debes nombrarlo explícitamente. Debes tenerlo claro en tu mente a qué se refiere eso que quieres hacer. Y esto va a cambiar la señal que recibe el cerebro, porque no va a ser un autoengaño, sino que es la neurociencia del lenguaje interno. Paso 3. Volvemos a traer a Víctor Frankl con la logoterapia y nos dice que quien tiene un para qué puede soportar cualquier cómo. O sea, cómo lo voy a lograr, qué esfuerzo va a requerir, se puede lograr si tienes un para qué. Y si definitivamente ese sinsabor persiste y no encuentras ese para qué, por más que lo busques, eso puede ser una señal de que tienes un conflicto más profundo, un trauma que merece un tratamiento de un especialista, como puede ser un psicólogo, ya sea de tu sistema de salud o un particular que tú tengas que pagar, pero que es importante que lo veas y le expliques tu caso y así te va a dar una guía más personalizada en cuanto a tu caso específico. No somos vagos, tampoco estamos rotos, no tenemos problemas de carácter, sino que tenemos en común un cerebro que hace exactamente para lo que fue diseñado. Muchas gracias a todos, gracias a las personas que escribieron y espero que se suscriban, denle like. Muchas gracias, hasta luego. Chao.